Bueno, ya había muchas ganas de ver qué nos tenía deparada la Fórmula 1 para este 2022. El 2021 fue un regalo, la mejor temporada o una de las mejores temporadas que ha habido en la historia de la Fórmula 1 y sí, lo sabéis todos, es que pensar en las carreras que hemos visto, pensar en Bakú, pensar en Sochi, pensar en las últimas carreras del Mundial en Emiratos Árabes, es que es una auténtica locura lo que hemos visto. Sobre todo en Abu Dhabi. Pero bueno, vamos a dar un paso hacia adelante, vamos a concentrarnos en este 2022, no vamos a entrar en análisis demasiado técnicos, vamos a ver las cosas por encima, vamos a ver las narrativas que nos trae este año y vamos a disfrutarlo como espectadores que somos, ¿vale? Así que ahí vamos con las claves. Y vamos a empezar hablando de los cambios en los pilotos, en las escuderías. Hamilton tiene un nuevo compañero, George Russell, por fin, fue a Mercedes, ha subido ese escalón, vamos a ver de lo que es capaz. Valtteri Bottas se fue a un Alfa Romeo que cambia su dupla de pilotos totalmente. Viene Valtteri Bottas como, digamos, el gran piloto veterano que tiene que ayudar al jovencito Guan Yu Zhou, que ha prometido y promete revolucionar la Fórmula 1, por lo menos en China, siendo creo que el segundo piloto de la historia de la Fórmula 1 que es chino, de origen chino, y siendo creo que el primero que va a disputar una parrilla de Fórmula 1 si no pasa nada en esta semana loca que nos queda por delante. Una noticia muy buena, yo creo. Vamos a ver Valtteri Bottas de lo que es capaz sin presiones añadidas y vamos a ver de lo que es capaz Guan Yu Zhou y a ver si este Alfa Romeo responde. Otro cambio en las filas de Williams, que a lo mejor, bueno, no importa tanto, o sí, porque Williams no tiene mala pinta de este año, y es que Nicolás Latifi vuelve a tener un compañero de equipo diferente. En este caso, vuelve a Williams, bueno, más que a Williams, vuelve a la Fórmula 1, el señor Alexander Albon. Alex Albon va a estar en Williams este año, haciendo compañero de equipo de un Nicolás Latifi que, pobrecito mío, espero que no le haya dejado ninguna secuela psicológica al final de temporada que vivimos año pasado. Y el cambio de última hora. Kevin Magnussen vuelve a la parrilla de Fórmula 1 y vuelve con Haas. ¿Por qué? Porque Nikita Mazepin no está en la competición. Uralkali ha tenido que salir de la Fórmula 1, consecuencia directa de la guerra entre Ucrania y Rusia. Y pues esto es, como he dicho por redes sociales, lo que el dinero te da, el dinero te lo quita. Si Nikita Mazepin hubiese sido un piloto de otra talla, seguramente a día de hoy estaría en la Fórmula 1 y su bandera rusa no pesaría, ya que la Fórmula 1, la FIA, ha puesto condiciones especiales para los pilotos rusos para que pudieran seguir en la temporada de Fórmula 1. Esto no quita de que si tú estás en Fórmula 1 por el patrocinio directo de tu padre, no eres un piloto malo, no eres un piloto bueno, pues te vas a ir igual que se va el dinero de tu padre. No me da demasiada lástima porque, como vuelvo a decir, igual que entras, sales. Y bueno, vamos a encontrar unos coches de Fórmula 1 totalmente diferentes. Cambia la normativa muy fuertemente para este año 2022. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver unos coches que en teoría pensamos que se iban a aparecer más entre ellos, pero hemos observado que los conceptos han ido por sus anchas y aunque es verdad que más o menos el concepto estaba claro, para los coches ha venido Mercedes y ha puesto todo patas arriba, pero antes de hablar de eso vamos a hablar de lo que vamos a ver en estos coches. Estos coches tienen neumáticos más grandes, 18 pulgadas, un cambio sustancial con respecto a los anteriores, van a tener efecto suelo, que es teóricamente el punto de mayor agarre aerodinámico que van a tener estos monoplazas y que debería solventar los problemas con el aire sucio que ya venían arrastrando de las anteriores normativas, con lo cual los coches deben de seguirse más de cerca. Hemos visto que seguramente esto sea así. El DRS se mantiene, los motores se mantienen y se congelan más o menos como estaban antes. A final de este año, si no recuerdo mal, se congelarán estos motores y vamos a ver qué mejoras han tenido. El motor Renault, por ejemplo, va a ser totalmente diferente para Alpine, han cambiado totalmente su concepto, han ido al concepto de Honda y de Mercedes. Y bueno, quitando ese susto que tuvieron en Cataluña, que es el motor salió ardiendo, supuestamente por un fallo hidráulico, vete tú a saber, nosotros vimos la barbacoa, solo sabemos eso. Parece ser que está bien, que lo tienen bien reglado, que está sacando potencial y parece que ese motor corre, pero de momento lo que hemos visto en pretemporada es que no sabemos nada, con lo cual seguimos. Los fondos planos, por lo tanto, van a ser canales Venturis por debajo del monoplaza que van a hacer que el coche tenga un agarre, como decía, aerodinámico por efecto suelo mucho más prolongado.
Por lo tanto, la aerodinámica del resto del coche, la aerodinámica por así decirlo, por encima del suelo plano, del fondo plano, va a ser, o debería de ser, más limitada y más normal, sin tanta complicación, sin tanto aletín, sin tanto flap aerodinámico, más sencilla. Las refrigeraciones en los frenos es otro de los puntos que va a tener este cambio, son más pequeñas. Volvemos a ver branquias en varias zonas de los coches de Fórmula 1. Según fueron presentando los monoplazas de este año, no veíamos branquias. Cuando ya empezaron a coger pista, vimos que tapaban, que destapaban, que añadían branquias a los monoplazas. Creo que en cuanto vieron que no impedían demasiado el rendimiento aerodinámico del coche estas branquias, los equipos se fueron apuntando a ponerlas, y de hecho cabe destacar que Alpine desde el principio tuvo ese concepto de doble branquia por cada lado, 4 branquias, 2 a cada lado, zona de pontones, zona de cubierta motor, y Mercedes ha acabado copiándolo, Williams también. Y bueno, y también hemos visto cómo Ferrari ha cogido este concepto, ha hecho una auténtica fantasía y ha hundido, por así decirlo, cavado en la zona de los pontones y metido ahí las branquias en una zona curva muy estética, muy chula, y que parece que además está funcionando. Pero hay que reconocer que el primer coche con branquias que vimos fue el Aston Martin. Las alas, alerón trasero y delantero, también están más limitadas en cuanto a esta normativa. El ala delantera tiene que tener un número máximo de flap, tiene que tener también unos tamaños, y lo que sí que estamos viendo de diferentes conceptos es dónde acaba el morro y de qué forma. Si acaba en el último ala, por así decirlo, antes de lo que sería el final del alerón delantero, o si lo hace en el flap anterior, o si hace un reborde por debajo. Ahí hemos visto fantasías, pero más o menos los alerones son más simples y se ha mantenido más o menos una tendencia en los equipos. Algunos parecen más grandes, otros tienen una flecha más prolongada, otros hacen ondulaciones como el de Alpine. Sí que hay diferencias, pero insisto, son más normales, por así decirlo, no son tan complicados. El ala trasera también cambia, presenta un ala superior donde tenemos el DRS, y abajo tenemos un doble flap, por así decirlo, también una ala viga, que hemos visto también como los equipos han probado diferentes configuraciones. Esto yo creo que va a cambiar. Esta configuración, dependiendo del circuito, veremos unas muy diferentes de otras. Entonces yo creo que esto no es más un desarrollo del coche, por así decirlo, del concepto del coche, sino que en cada carrera veremos un desarrollo diferente de ala trasera y delantera. Lo que sí es interesante es el delantero, porque es el que va a llevar todo el flujo de aire a lo largo del coche y a ese ala viga, que hemos visto en muchos diseños que orientan muy bien ese concepto de apoyo aerodinámico. Y bueno, una de las limitaciones más interesantes es en el desarrollo de los coches. La FIA ha puesto unas dimensiones máximas y mínimas en los coches, ¿vale? Para desarrollar esas partes, morro, trasera, pontones, y es un desarrollo de cajas, con lo cual un coche de Lego creo que es bastante obvio. Tienes una medida mínima y una medida máxima que te desarrolla esa caja, y dentro de esa caja pues podríamos hacer aquí un reborde, podríamos sacar un flap, podríamos desarrollar por ejemplo aquí una ondulación si quisiéramos. Insisto, hay tamaños mínimos, hay tamaños máximos, pero dentro de esa caja podría caber prácticamente cualquier tipo de diseño. Por lo tanto, ahora estamos viendo cosas tan diferentes. Yo creo que esto es Fórmula 1 y, como siempre ha pasado, pues al final veremos coches muy parecidos, pero ahora, al inicio de la normativa, vemos conceptos radicalmente diferentes. Creo que hay mucha más radicalidad en los conceptos de lo que a priori pensábamos cuando decíamos, buah, en 2022 las normas van orientadas a que los pilotos sean los que pongan la diferencia encima del asfalto y los coches van a ser más parecidos. Pero nos hemos sorprendido, creo que todos, sobre todo con el Ferrari y sobre todo con el Mercedes. Y como decía, todo esto está orientado a que los coches se sigan, a que haya lucha en pista, a que todo esté mucho más parejo. Y viendo algunas cositas que hemos visto encima del asfalto, creo que se está consiguiendo muy bien. Entre 1 segundo y 3 segundos de diferencia de un coche a otro sí que se han reportado mejoras sustanciales. Dicen que cuando se quiere abrir el DRS a rebufo, los pilotos dicen, cuando se quiere abrir el DRS a rebufo de otro coche, el efecto de succión es mucho menor, con lo cual veremos que en curva lenta y media las peleas son mucho más encarnizadas. ¿Por qué? Porque el concepto de efecto suelo que tienen estos monoplazas, cuando llegamos a velocidades bajas, disminuye mucho su potencia, con lo cual la aerodinámica pierde
agarre, por así decirlo. El coche va a agarrar menos, el coche va a tender a ser mucho más volátil, mucho más nervioso, o eso es lo que estamos viendo también en estos primeros test de pretemporada. Con lo cual yo creo que aunque ese efecto de succión no sea tan grande, vamos a ver dos cosas: peleas mucho más fuertes y el coche más potente, por ejemplo, como veíamos con Mercedes y con Red Bull, no va a poder hacer remontadas tan agresivas como hemos visto estos años. Creo que esto se va a nivelar mucho, va a conseguir que la parrilla se nivele mucho y que el efecto este de DRS que te sacaban como un avión se va a reducir un poquito, con lo cual el coche de adelante va a tener más opciones de protegerse que lo que hemos visto hasta ahora. A mí no me parece mal. Creo que es mucho mejor que los coches puedan pelear en pista, aunque el DRS tenga menor efecto, a que te pasen como un puñetero misil cuando activan el DRS un coche más rápido que otro. Y para terminar vamos a hablar del porpoising, o porpoising, o como se pronuncie. Un efecto derivado del efecto suelo que está haciendo que los coches cabecen muchísimo en las rectas. Por lo que he leído, sin ser yo ingeniero ni nada para decirlo ni pretenderlo, los coches actuales, los monoplazas actuales de Fórmula 1, al tener ese efecto suelo, cuanto más agarre aerodinámico van teniendo, más van bajando las suspensiones. Y llega un momento en el que el aire se comprime tanto debajo del monoplaza que produce ese rebote al no haber más o al no tener suficiente para que esa canalización sea igual de efectiva. Con lo cual, al tener momentos de mayor y menor compresión por el aire que te está entrando debajo del monoplaza, tenemos esta oscilación vertical que tienen los monoplazas. Como digo, no soy ingeniero, esto es lo que he entendido escuchando y leyendo a los ingenieros y esto es lo que más lógico me parece de explicación. No sé si os la estoy transmitiendo de la mejor forma, pero creo que es más comprensible. ¿Qué es lo que pasa? Cuanto más efecto suelo o cuanto más optimizamos este concepto, más porpoising vamos a tener. Se puede limitar, supongo, que haciendo rebajes en ciertas zonas o limitando un poco este efecto. Pero también perdemos velocidad punta, entiendo. O agarre aerodinámico en curvas de gran velocidad, donde también hemos visto este cabeceo. Pero hemos visto que es tan intenso en monoplazas como el Mercedes que es que obligan a los pilotos hasta a levantar el pie del acelerador. Creo que esto va a ser capital, porque si es tan importante cuando los coches están solos en pista, cuando haya batalla no quiero saber lo que va a pasar. Y estamos hablando de que puede llegar a peligrar seriamente la seguridad de los pilotos en una batalla, en una recta principal, por ejemplo como en Monza, o incluso que 3 coches puedan llegar a estar en un 3 wide y podamos ver alguna catástrofe realmente, porque en un bote de esos entiendo que la dirección puede peligrar. Y eso es de vital importancia que no ocurra. Con lo cual, creo que controlar este porpoising, no sé si va a ser tan fácil como decían que en 3 carreras lo tendrían controlado, no sé cuánto de fácil va a ser, porque imagino que cuanto más rápido quieras ir, más te vas a arriesgar con el porpoising, sobre todo en clasificación. Y habrá que ver cómo afecta el rendimiento de los monoplazas. Y lo bueno es que todo ha cambiado. Hemos equilibrado la parrilla, no sabemos dónde está cada uno, no tenemos ni idea de con qué concepto funcionará mejor. Sí que podemos entender que los conceptos de fábrica, como puede ser el de Mercedes, el de Ferrari o el de Alpine, deberían de estar por encima del resto, simplemente por entender mejor el motor y poder empaquetar todo mucho mejor. Pero no sabemos equipos como McLaren, que tiene un desarrollo totalmente opuesto al Mercedes, cómo funcionará. No sabemos cómo funcionará el Red Bull y el Alfa Tauri, que cada vez se está pareciendo más en su concepto. Y el Williams, por ejemplo, tampoco sabemos cómo va a ir, porque si el McLaren decimos que está totalmente alejado del concepto en Mercedes, el Williams poco a poco cada vez se va pareciendo más a ese concepto. Es un año muy interesante, muy interesante. El Haas parece que vuelve a replicar todo lo que pueda al Ferrari, cogiendo muchas piezas de Ferrari, y el Alfa Romeo yo creo que se quedará un poquito en territorio de nadie. Pero lo que quiero decir con todo esto es que al igualar la balanza, las evoluciones van a ser muy importantes. ¿Qué es lo que debería significar esto? Como digo, los equipos de fábrica deberían de dar un paso más en la evolución de sus monoplazas a lo largo del año. Tampoco sabemos cuánto dinero se han gastado en el desarrollo del monoplaza y no sabemos cuánto influirá en las evoluciones de todo el año. Y obviamente tampoco sabemos cómo influirá los accidentes en este año. Con lo cual se abre un mundo de posibilidades. Las evoluciones van a ser capitales. Y seguramente volvamos a esos viejos tiempos donde habían territorios de coches que funcionen mucho mejor en un circuito que otro. Monoplazas que den el salto de potencia de un circuito a otro, porque estamos viendo conceptos tan opuestos que no creo que sea posible que todos funcionen igual en los mismos terrenos.
También digo, hemos visto conceptos muy futuristas y conceptos mucho más que van con la normativa, más esperados, vamos a decir, más esperables. Al final se igualarán, seguramente. No sabemos hacia qué concepto, pero al final se igualarán. Pero al final quiere decir al final de este año o el principio del que viene. El punto cero se ha puesto y la batalla de evoluciones va a ser brutal. ¿Qué es lo que yo espero y pienso que va a pasar? Que al final la diferencia la pondrán los pilotos. Una dupla de pilotos que sea mejor que otra, creo que supondrá la diferencia este año. Es muy interesante ver cómo en estos test de pretemporada en Bahrein, Lewis Hamilton mantuvo una guerra de prueba además con Gasly, en el que vimos cómo le siguió durante muchas vueltas. Y le seguía de todas las formas que ellos querían, porque se veía cómo durante vueltas completas nunca activaba el DRS Hamilton, estaban probando cómo se llegaba a ese coche en rebufo sin DRS, luego también probaron batallas con DRS, también probaron adelantarse. Gasly creo que también entendió que esa prueba era beneficiosa para los dos, para comparar rendimientos de coches y para comparar cómo se pueden desarrollar estas batallas, y plantó cara. Con lo cual no estamos hablando aquí de la batalla de los siglos, todo con mucho respeto y sobre todo amparado en lo que son unos test de pretemporada, pero los dos se siguieron, los dos se adelantaron y creo que lo que vimos es muy interesante. Como decíamos antes, del segundo 1 al 3 de diferencia de un piloto con el de atrás es donde más se nota esto, y es al principio de la carrera donde más está toda la parrilla encapsulada. Esto significará que las diferencias entre monoplazas en carrera a la fuerza van a disminuir mucho, porque se van a poder seguir desde el principio, y veremos cómo las diferencias de ritmos de la parte trasera a la parte alta, aunque el adelantamiento creo que va a ser más complicado en ciertos momentos, sobre todo en línea recta, veremos cómo no pierdes tanto rendimiento, cómo puedes atosigar más al delante y en definitiva cómo pueden pelear mejor. No hay mucho más que decir. Si te ha gustado este vídeo, déjame un me gusta y ponme un comentario, y sabes que nos vemos en el siguiente vídeo aquí, tras el vértice. It's Friday then. It's Saturday, Sunday. What? It's Friday then. Saturday, Sunday. What? Yeah, it's okay.